En esta mañana quiero aprovechar para presentarle a una persona que vino a formar parte de nuestra estructura. Él también dio su sí. Alejo Ventura, una persona que le conoce al Señor primeramente, una persona que es muy emprendedora, una persona de mucho conocimiento. Y cuando él encontró esta oportunidad llamado Nippon Flex, él no dudó. Se interesó tanto que sus investigaciones, él trajo una cultura un poco agregado a lo que es Sergio de lectura, una cultura de aprendizaje, de conocimiento. Mientras más nutrimos el conocimiento con disciplina, con lectura, etcétera, es donde las cosas van sucediendo. Para nosotros realmente, Alejo, tenerte en este entrenamiento es un privilegio porque conocemos tu capacidad y sabemos tu entrega, tu compromiso. Y quiero que las personas te conozcan como tal, como una persona leal, una persona transparente. Y el entrenamiento que vamos a tener con él hoy, yo sé que es conociendo lo básico de las tecnologías a una persona que tiene mucho conocimiento. No lo digo por presión, sino lo digo porque así lo es. Las cosas tienen que ser dicho, lo obvio tiene que ser dicho muchas veces. Y en esta mañana lo que Él nos va a impartir a nosotros, le pido que tengan virome, que tengan algo para escribir, agenda, cuaderno, que puedan anotar algunos códigos que Él nos va a tirar, porque sabemos que son códigos poderosos, códigos positivos, porque los resultados sí lo hablan. Y en esta mañana, bueno, Alejo, quiero dejarte para que nos puedas comentar un poco lo que tenés para nosotros. Eh, sé que la información que nos vas a brindar son informaciones buenas y a todo el equipo también que sigan confiando y apostando en nuevos mentores, nuevos líderes, nuevos entrenadores que entre nosotros nos vamos formando. Anímense así como él se está animando, como él. Sabemos que varias veces inclusive ella hizo contenido, o sea, una persona que se está animando y este mundo es para los corajudos, porque cuando nos preparamos sí o sí llegan las oportunidades y la mejor manera de aprovechar esa oportunidad es obviamente estar al pie del cañón, como se suele decir. Así que Alejo, te dejo la palabra, te dejo el entrenamiento, que el Espíritu Santo te ilumine, te abunde con su amor, con su gracia y que la información que tiene para nosotros hoy sea como esa flecha incendiaria que penetre en nuestro conocimiento y principalmente que lo llevemos en la práctica, ¿verdad? Porque en el campo, en la acción es donde se va consumando todo lo que vamos aprendiendo y yo estoy seguro que estas semillas que tienen para nosotros hoy van a ser una semilla de grandes cosechas en nuestra vida y en nuestro conocimiento. Así que bienvenido, mi querido Alejo, y a todo el equipo. Todo tuyo, Mucha- hermano. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días para todos. La verdad que para mí es un honor y un privilegio el estar compartiendo con ustedes este espacio virtual. Como tenemos de característica en este modelo de negocio es que justamente no existen barreras, ¿verdad? Para llegar a la mayor cantidad de personas posibles para tratar de bendecir, incidir positivamente, inspirar, motivar y por sobre todo llevar también la oportunidad de cambiar la vida, de cambiar la mente, de cambiar el corazón. Y yo creo que a través de estos espacios justamente, así como decía Jorge, vamos nutriendo también el intelecto y capacitándonos un poco más para ir llegando mucho mejor justamente a las personas. Bienvenida Ale, Cristian, doctora Cari, Maggi, Jorge, Venancio también que se están sumando, Derlis, Iván y René. Y gracias nuevamente Jorge, por las palabras y por darme también esta oportunidad de poder compartir un poco los conocimientos. Espero que Dios, a través también del Espíritu Santo, obviamente, pueda dotarle siempre de ese don de la ciencia, del entendimiento, del conocimiento, del discernimiento. Y ojalá que pueda también ayudar entonces con mi grano de arena para transmitirles lo poco o mucho, ¿verdad? Que pueda saber y espero que sea de utilidad de todo corazón. Ahí voy a estar compartiendo la pantalla, ya en honor al tiempo para empezar. Me dicen ustedes si es que se ve bien. Ahí le doy en compartir. Está en pantalla completa.
¿Sí? Perfecto. Bueno, actualmente yo estoy como distribuidor independiente exactamente desde septiembre del mes pasado. Para mí, sin duda algunas, así como creo que para todos los que están acá, Nippon Flex está empezando a cambiar mi vida y mediante mi persona también agradezco a Dios, ¿verdad?, por utilizarme como herramienta para ayudar a transformar la vida de otras personas desde el bienestar y obviamente también a través de oportunidades de crecimiento en lo económico. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí, obviamente, demuestra también el compromiso que cada uno tiene para seguir impactando la vida de otras personas. Y así como decía Jorge al inicio, en este caso, algo que también es fundamental dentro de este modelo de negocio y dentro de todo lo que es nuestro propósito en Nippon Flex, obviamente la capacitación constante y el manejo de las tecnologías o las informaciones fundamentales es vital para llegar siempre con mayor claridad justamente a las personas. Entonces, lo de hoy va a ser algo básico, me gustaría también que sea algo pedagógico. Cualquiera puede interrumpir cuando crea conveniente si quiere aportar algo sobre el punto o igual puede hacerlo al final. Prácticamente va a durar entre 40 a 45 minutos, así que igual se va a prestar el tiempo como para todo eso. Me gustaría arrancar con lo siguiente. A ver, no sé si ahí va avanzando. Ahí. ¿Se nota la primera Sí, se diapositiva? ve bien, Alejo. Sí, Bueno, me gustaría arrancar con este pasaje bíblico del Génesis capítulo 2 versículo 7. ¿Por qué arranco con este versículo bíblico puntualmente? Porque ustedes se van a dar cuenta, una vez que comparta esto, que es algo para mí muy loco como toda nuestra tecnología, como nuestro modelo de negocio está muy relacionado directamente con lo que es la creación de Dios. Es más, nuestros líderes siempre en cada evento comentan que Nippon Flex nació, surgió, vamos a decirle, como una revelación o a raíz de una revelación divina. Y me llamó mucho la atención esto que dice Génesis a través del capítulo 2. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este pasaje bíblico para muchos obviamente también puede parecer muy metafórico o muy difícil de entender, pero lo que quiero darles a entender con este pasaje bíblico es que esto en realidad no fue una simple metáfora poética, sino que más bien es una descripción técnica de nuestra biocomposición. Nosotros somos literalmente barro o tierra con un sistema operativo de alta tecnología de tan increíble y perfecta que es obviamente la creación de Dios. Entonces, ahí hacemos una pequeña comparación o analogía también con este pasaje bíblico. ¿Y por qué le explico esto? Porque el cuerpo humano está compuesto por exactamente 28 elementos químicos, como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, fósforo y otros más, que son los componentes básicos también de la corteza terrestre. O sea, químicamente no hay nada en cada uno de nosotros que no esté también en la tierra o en la naturaleza o en la propia corteza terrestre. Entonces partamos luego de ahí que algo es para mí es algo muy loco, porque todo lo que es la tecnología de Nippon Flex justamente lo que hace también obviamente es simular perfectamente el contacto del ser humano con la naturaleza, servir como un complemento para el bienestar del ser humano y obviamente también servir como un complemento para el ciclo de longevidad de los japoneses. Entonces, solo para empezar, ¿verdad? Con esa frase, como para ir entendiendo un poco más, porque nosotros como seres humanos, por excelencia, somos seres naturales. Desde siglos atrás, décadas atrás, años atrás, el ser humano, en comparación a lo que es el mundo moderno actual, siempre estuvo en un contacto, vamos a decirle, mucho más cercano, mucho más directo con la naturaleza. El ser humano caminó descalzo sobre la tierra,
absorbiendo el propio magnetismo de la Tierra, porque acá hay que entender que la corteza terrestre es como un imán gigante, eso emite energía o frecuencias de magnetismo, bebió agua viva de los manantiales. Como sabemos, el agua viva, el agua pura, prácticamente nosotros la encontramos en los aguas de manantiales o prácticamente a 200 metros de profundidad en la tierra. Y anteriormente también, o sea, siempre estaba en mucho más contacto directo con la luz solar de forma natural. Pero con el correr de los años, vamos a decirle, eso poco a poco, a través de los avances de los procesos industriales y a través de los avances tecnológicos, fue perdiendo, vamos a decirle, el ser humano, entonces ese contacto más directo. Y ahí observamos, por ejemplo, en algunas imágenes o muestras también de apoyo, justamente todo eso que vamos explicando. Entonces, para entender que nosotros provenimos obviamente del hábitat natural desde siglos o desde décadas atrás. Y las situaciones del mundo moderno actual fue, vamos a decirle, reemplazando o nos fue alejando un poco más de ese contacto directo con la naturaleza. Ahí, ahí sí los compañeros de paso, por favor, pueden ir aceptando también a los que se van sumando. Estoy tratando acá de pasar diapositiva, pero creo que no avanza. No sé si se ve ahí. A mí me sigue apareciendo aquí lo que les acabo de compartir. No me está avanzando a la siguiente diapositiva. Está en la diapositiva donde dice durante miles de años, mi querido Alejo. Ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver si cambia. Igual voy hablando de todas formas. Pero hoy, por ejemplo, qué sé yo, desde el punto de vista de la primera imagen que se sigue observando ahí, por ejemplo, el ser humano, una persona pisando, vamos a decirlo, haciendo contacto directo con la corteza terrestre. En este caso, todo lo que es contacto directo con tierra o pasto natural. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué lo reemplazó eso? Prácticamente los calzados. El calzado lo que hace es justamente inhibir ese contacto directo con el magnetismo de la tierra, o sea, aísla ese contacto directo. Entonces, eh, el agua, hoy en día prácticamente todos sabemos qué tipo de agua cada uno, vamos a decirle, la mayoría de las personas van consumiendo. Agua pura, agua viva, obviamente está demostrado de que no lo es. Contacto con la naturaleza, zona boscosa, cascada, en la playa, en la arena, etcétera, tampoco. No. Voy a ver si voy a probar dejando de compartir. Voy a compartir nuevamente, Jorge, ahí, mientras van sumándose otras personas. Sí, es tan importante esto, Alejo, porque nosotros sabemos que las tecnologías tienen un origen natural. Sí, está esto comprobado en fábrica cuando nosotros habíamos ido, las veces que fuimos, ahí los especialistas, los que están liderando, por decirlo así, la fábrica, los médicos científicos, nos indican de que está comprobado que todas las tecnologías nuestras vienen de la naturaleza. Entonces, por eso es que es tan importante este punto y clave, porque al entrar en contacto con nuestro cuerpo es donde ocurre todo lo que venimos viendo de testimonio en varias personas, en miles de personas, por decirlo así, ¿verdad? Eso nomás quería agregar un poco, Alejo. Alejo. Así mismo, creo que ahí ya se ve la siguiente diapositiva, justamente lo que explicaba, ¿verdad? Cómo el calzado moderno, por ejemplo, nos aísla del campo magnético de la Tierra. Hoy, por ejemplo, vivimos, vamos a decirle, en todo lo que es todo lo urbanizado, la industrialización, bebemos agua embotellada muerta, ¿verdad? Y eso lo que hace es que prácticamente nosotros como seres humanos empecemos a tener o a sufrir el síndrome de deficiencia magnética. Las suelas de gomas, por ejemplo, actúan como una barrera bloqueando e interrumpiendo el flujo de las ondas de energía y el magnetismo natural que proviene de la Tierra. Y ahí observamos también una lámina justamente del tipo de agua que nosotros consumimos, vamos a decirle la gran mayoría que no conoce todavía nuestra tecnología. Y solo para acotar que la tecnología de Nippon Flex en realidad no inventó nada nuevo con respecto a esto, ¿verdad? Simplemente lo que hizo Nippon Flex es empaquetar todo el poder regenerativo de la naturaleza para que actúe en nosotros mientras dormimos, cuando nos hidratamos o inclusive con las creaciones de los accesorios desde 2017-2018 para que esté presente las 24 horas de nuestro día a día.
O sea, las tecnologías de Nippon Flex lo que hace para entender bien es simular perfectamente el contacto del ser humano con la naturaleza y complementa perfectamente el ciclo longevo. Siempre aclaramos esto en cada cita, en cada ponencia, que no es algo milagroso. Entonces, ¿cuál es la base científica, vamos a decirle, de la tecnología de Nippon Flex para ir entrando ya un poco más en el tema? Todo lo que es relacionado al biohacking, todo lo que es energía cuántica. Lo que nosotros tenemos que entender es que todos nuestros productos, los 80 productos que tenemos en la empresa, sea del segmento del agua, el segmento del descanso o el segmento, en este caso, de energía, en realidad son todos productos de energía. Y ahí volvemos a lo que es, vamos a decir, la fisiología humana o la biología humana. El cuerpo humano, desde sus partes más microscópicamente hablando, es puro energía. Desde la célula, desde el ATP, desde el mitocondria, las moléculas de agua, son pura energía. Entonces, cuando hablamos ya de biohacking, lo que hacemos referencia es que el biohacking es prácticamente así en términos sencillos, hackear o engañar el cuerpo o su biología utilizando métodos naturales. Uno puede hacer biohacking naturalmente hablando. ¿Cómo? Con esas imágenes que veíamos recientemente. Pisando, por ejemplo, la tierra descalzo o el pasto natural, estando en contacto directo con la naturaleza, qué sé yo, bebiendo agua pura o, por ejemplo, tomar luz solar en horarios obviamente que no sea dañino también para el cuerpo humano. Entonces, a modo de ir entendiendo que uno puede hacer el biohacking naturalmente. Pero en este caso, lo que hace el biohacking es optimizar el funcionamiento de nuestras células y de las moléculas de agua. Hacen que nuestras células y que nuestras moléculas de agua funcionen en las condiciones más óptimas posible. Entonces, Nippon Flex, como decíamos recientemente, lo que hizo prácticamente es crear, vamos a decirle, una tecnología envuelta en biocerámica, pero por dentro tiene también componentes naturales, que lo que hace es directamente trabajar o justamente empezar a crear esa simulación del contacto del ser humano con la naturaleza a través de esas tecnologías o a través de frecuencias o ondas que entran ya en contacto, vamos a decirle, con el cuerpo humano. ¿Quién es el creador de nuestra tecnología? El doctor Toshio Komuro. Pero acá hay que entender bien con respecto a nuestras tecnologías lo siguiente. Ahí nos aparecen tres tecnologías. Fear Power, Magnetic Fear Power y los Ion Balls. En este caso, a mí siempre me gusta aclarar bien lo siguiente cuando realizo una capacitación y voy a utilizar dos productos diferentes. Acá tenemos una herramienta, ¿verdad? Que no, generalmente no está a la venta, esto obviamente dentro de la empresa, pero es una herramienta para nosotros los distribuidores, el Rabatam. Y por ejemplo tenemos un brazalete Fear Power. Y si observamos bien, en el Rabatán hay tres tecnologías diferentes o tres colores de esferas diferentes: marrón, blanco y amarillo. Pero en el brazalete no hay el marrón. Hay una esfera, dos esferas negras, hay dos esferas blancas y dos esferas amarillas. Pero no está el marrón. Entonces, para saber y dominar esto para criterio personal es, no todo lo que yo ahora voy a explicar utilizo en las presentaciones, pero siempre trato igual de que mis presentaciones sean lo más entendibles posible en términos sencillos para el monitor o para el auditorio, para que no quede ninguna duda, vamos a decirle de qué es lo que nosotros le estamos llevando a esa persona. Porque aquí nosotros en primer lugar como distribuidores y graduados debemos ser los primeros en dominar los productos que tenemos para poder expresar eso con mayor exactitud y poder convencer a las personas sumándole a las pruebas que podamos realizar empíricamente. Pero justamente a través de las capacitaciones vamos adquiriendo mayor experiencia o mayores lenguajes. Capaz de todo lo que yo diga, algo ustedes puedan rescatar y les sirva. Entonces, ahí en la imagen vemos también en primer lugar eh, los imanes de neodimio. Son las esferas de color negro, no son los Magnetic Field Power,
que son, vamos a decirle, las esferas de color marrón. Y los imanes de neodimio no es una creación del doctor Toshio Komuro. El Magnetic Field Power sí. Pero los imanes de neodimio ya se utilizaban desde 1953 en adelante para usos terapéuticos. Entonces, para entender bien eso no creó el doctor Toshio Komuro. Ahora, la unión sí de los imanes de neodimio con las esferas FIR ya es la creación del doctor Toshio Komuro. Entonces, aquí en formato brazalete sí, por ejemplo, tenemos presentes los imanes de neodimio que todos los productos de Nippon Flex prácticamente en su mayoría poseen. Pero el Rabatán no tiene solo imán de neodimio, tiene algo más potente que es el Magnetic Field Power. También las almohadas High Dream, también nuestra tecnología o nuestra terapia principal, que sería los ARS, también poseen Magnetic Field Power. Pero en otros productos vienen presentes, por ejemplo, los imanes de neodimio. Vamos a ver si ahí me cambia. Voy a empezar hablando de los imanes de neodimio entonces. No, creo que se cuelga otra vez, pero mientras voy hablando. Los imanes de neodimio, como les decía, prácticamente así en términos sencillos, según su uso terapéutico y según otra herramienta que cada uno de nosotros como distribuidores y graduados debemos de manejar, el manual técnico científico o por lo menos sacarle el jugo a lo fundamental, es que prácticamente ayuda a inducir la relajación y el descanso y también ayuda a aliviar dolores. Y ahí yo siempre traigo a colación el siguiente ejemplo, porque es muy importante utilizar también los ejemplos cuando vamos utilizando nuestras presentaciones. Cuando uno, por ejemplo, se va a una sesión de fisioterapia o de kinesiología, prácticamente estos profesionales de la salud o personales de blanco, de acuerdo a la dolencia que tengas, utilizan ciertas herramientas o ciertas tecnologías que te colocan primeramente por esa zona afectada. Antes de colocarte una crema y antes de masajearte el codo, la rodilla, las piernas, etcétera. Esos aparatos funcionan con campos magnéticos. Esos campos magnéticos trabajan directamente a nivel celular y molecular. Y vamos a decirle el beneficio de los imanes de neodimio, terapéuticamente hablando, ayuda a inducir la relajación y el descanso y también ayuda al alivio de los dolores. Por eso es que, por ejemplo, los primeros beneficios que van sintiendo nuestros usuarios o un nuevo usuario es prácticamente al primer y segundo día empieza a mejorar su calidad de descanso o empieza a sentir alivio de tal o tal dolores. En mi caso personal con algunos usuarios, tuve usuarios que a los 15 minutos ya empezaron, por ejemplo, a sentir alivio de dolores. O al día siguiente, la mayoría, casi el 95% de mis usuarios, ya empezó a sentir mejora en su calidad de descanso. Los imanes de neodimio ayudan para eso, para inducir la relajación y el descanso y para aliviar dolores. Ahí vuelvo a compartir la presentación. Entonces, cuando yo hablo de los imanes de neodimio, directamente digo eso. Directamente digo eso. Eh, ahora, otra de las tecnologías que creó el doctor Toshio Komuro sería en este caso los ion balls negativos. Esto vamos a hablar primero en los productos de la línea del descanso y energía. Y después hablamos de los productos en la línea del agua. Ahí vuelvo a darle presentación. Ahí. Los ion Bohr negativos, esto hay que entender bien que son biocerámicas, como les decía hace rato, y esto envuelven, vamos a decirle, ciertos componentes naturales o ciertos minerales naturales raros o nobles que existen en la naturaleza. No es, vamos a decirle, un plástico o una piedra común. Son una mezcla mineral avanzada que, por ejemplo, incluye ahí la turmalina. La turmalina es un mineral conocido por su capacidad piroeléctrica, genera carga eléctrica con el calor. Tiene compuestos cerámicos que actúan como la base que sostienen justamente esos minerales y tienen, por ejemplo, algunos minerales raros que es una combinación secreta de la marca de Nippon Flex que ayuda a que la emisión de los iones sea constante y duradera. También tiene, por ejemplo, celsiana y estantita. Ahora,
¿Cuál es el beneficio de los ion balls? Los ion balls, en este caso, lo que hace así en términos sencillos es empieza a dotar al organismo de iones balls negativos o de iones negativos que son átomos con carga de energía elevada o electrones. Cuando uno está en contacto con la naturaleza, justamente lo que empieza a ser beneficioso para el ser humano es que el cuerpo empieza a absorber la cantidad de o la abundancia de ion balls negativos que existe en la naturaleza. Cuando uno pisa la tierra descalzo, cuando uno pisa el pasto natural descalzo, cuando uno abraza un árbol, cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, se encuentra en el mar, cuando uno respira aire puro, cuando uno está en una zona boscosa. En todo ese tipo de ambientes naturales hay un exceso de carga energética elevada o electrones, que es beneficioso para el bienestar del ser humano. Entonces, cuando el cuerpo empieza a absorber eso, obviamente se empieza a sentir mejor, se empieza a sentir con una sensación de relajación, de paz, de tranquilidad, de bienestar, porque el cuerpo empieza a absorber carga energética elevada. Ahora, aparte de eso, lo que hacen los ion balls es justamente contrarrestar los iones positivos o protones o carga de átomos o energía, vamos a decirle, baja, que justamente se encuentra en todos los ambientes contrarios a lo natural. Por ejemplo, la radiación estática que emiten las tecnologías, todo lo que es tecnología creada por el ser humano emite una contaminación electromagnética o emite radiación estática. Entonces, cuando la radiación estática o esa contaminación electromagnética va ingresando al organismo, también afectan obviamente a las células y a las moléculas de agua. No solo empiezan a dañarlas, sino que también hacen que las células vayan entrando en disonancia y ahí empiezan a sobrecargar todo el sistema nervioso central, a tensionar, a excitar el sistema nervioso central. ¿Y para qué ayuda, vamos a decirle, los iones negativos de nuestra tecnología? Justamente para hacer una contraposición o un contrapeso a eso o contrarrestar eso y ocurre una descarga natural del sistema nervioso central. Entonces, yo al menos suelo decir en mis presentaciones como beneficio principal, los iones negativos ayudan a justamente empezar a descargar el sistema nervioso central o a desestresarnos o a darnos una sensación de paz, de tranquilidad y de relajación. Y el propio doctor Walter, por ejemplo, incluso suele decir en sus workshops o en los eventos grandes de Nippon Flex que incluso los ion balls negativos ayudan a transformar el tipo de aire que estamos respirando. ¿Verdad? Si nos encontramos en un ambiente, vamos a decirle, en donde no hay un aire puro, pero tenemos una de las tecnologías de Nippon Flex, estamos respirando, por ejemplo, aire puro. Entonces, ustedes vayan tomando nota de lo que les parezca más fácil o más entendible. Yo voy transmitiendo todo lo que a mí se me viene a la mente. Repito, todo esto yo no digo en una presentación, pero estoy tratando de transmitir todo mi conocimiento para que ustedes apliquen lo que crean correcto, en términos sencillos, en cada presentación. Y ahora sí, volviendo a lo que es el Magnetic Field Power, ya sería esto una combinación de los iones negativos con el Field Power. El Magnetic Field Power, en este caso, hay que entender también que todo lo que es la presencia de los imanes de neodimio en nuestros productos están bien graduados terapéuticamente y científicamente, en este caso, por todos los creadores de esta tecnología, obviamente en la empresa. Nuestros imanes de neodimio van desde 800 Gauss a 1100 Gauss prácticamente en los productos de descanso. En el agua, el imán de neodimio tiene una frecuencia un poquito más potente, un poquito más elevada, pero son todos dosis terapéuticamente creados, en este caso por la empresa. Como les decía, produce un efecto relajante, induce al sueño, trabaja en las actividades fisiológicas de las células, activa la circulación sanguínea y la oxigenación, aumenta la resistencia del organismo y alivia el dolor. Yo le decía ahí dos tips principales que suelo decir con respecto a los imanes de neodimio. Pero para que se entienda un poco mejor, vamos a ver esta imagen como ejemplo. En el lado izquierdo de la pantalla, observamos ahí, vamos a decirle, un grupo de células, como si fueran, vamos a decirle, moneditas
que están dentro, obviamente, en este caso de una arteria o de una vena. ¿Qué están haciendo? Vamos a decirle, esas células que están todas ahí, vamos a decirle, encimadas, están taponando esas venas y esas arterias. ¿Cuáles son algunas de las causas que originan eso? Podrían ser el estrés, la mala alimentación, la vida sedentaria, el consumo de agua de mala calidad, por darle algunos ejemplos. Pero lo que hacen es que prácticamente esas células que parecen ahí moneditas todas agrupadas justamente empiecen a taponar los cúmulos de grasas, perdón, los cúmulos, o creando también cúmulos de grasas y toxinas que van taponando las venas y las arterias. Y el magnetismo de Nippon Flex lo que hace justamente es ayudar a separar todas esas células, vamos a decirle, que se van juntando, ¿verdad? A través del magnetismo. Haciendo que obviamente la sangre empiece a fluir mejor, haciendo que justamente también el oxígeno llegue mejor a todos los órganos del cuerpo y por sobre todo al cerebro y ayudando a aliviar también justamente el bienestar del ser humano. Y ahí va otra explicación más detallada. Imagina, ¿verdad? Que tus glóbulos rojos son como moneditas que por el estrés y la mala alimentación se pegan unas con otras formando un embotellamiento en las venas. El magnetismo de Nippon-Flex actúa como un imán que repele o que separa esas moneditas, permitiendo que la sangre fluya como un río rápido, llevando el oxígeno a cada rincón del cuerpo y aliviando el dolor. Es como si fuera que nosotros estamos teniendo una magnetoterapia, por ejemplo, qué sé yo, al utilizar el brazalete, por ejemplo, las 24 horas del día. Hay que recalcar también que nuestra tecnología es una tecnología no invasiva para el cuerpo y que la única contraindicación médica justamente se da con personas que utilizan marcapasos justamente por los imanes. Entonces, para entender también eso. Y desde mi punto de vista y criterio personal, la mejor creación del doctor Toshio Komuro es el Fear Power. El Fear Power, FAR Infrared, en inglés, sus siglas traducidas al español significa infrarrojo de rayo lejano o infrarrojo de rayo largo. Y acá es muy importante entender o hacer la comparación con la luz solar naranja. ¿Por qué? Porque el Fear Power lo que hace es simular perfectamente el contacto del ser humano con esa luz solar. El sol emite dos tipos de rayos, rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. Los rayos infrarrojos se dan generalmente en las primeras horas del amanecer, los 30 a 40 minutos del amanecer. Esos rayos naranjas son mucho más potentes en cuanto al infrarrojo y a la frecuencia de penetración en el cuerpo, y prácticamente al final del día, hacia el atardecer. Entonces, los rayos ultravioletas, ya su exposición obviamente en varios tiempos, vamos a decirle, sí pueden ser un poco dañinos obviamente para la piel o para el cuerpo. Pero los rayos infrarrojos del sol, cuando uno toma sol, como se dice, el primer beneficio que el cuerpo empieza a recibir o cómo genera, vamos a decirle, vitamina D, como se dice vulgarmente, es en realidad a través de la penetración de esos rayos infrarrojos. Los rayos del sol penetran hasta la última capa de la piel en cuanto a su, vamos a decirle, frecuencia en micrones. De 4 a 14 micrones. Eso significa en cuanto a su nivel de penetración en el organismo hasta la última capa de la piel. Nuestra tecnología es un infrarrojo de rayo lejano, mucho más potente incluso que los rayos del sol. Ejerce nanovibraciones de entre 4 a 16 micrones. Llega incluso hasta el hueso. Por eso que no les sorprenda que tenemos usuarios con dolores de hueso, con artritis, artrosis, artritis reumatoides, etcétera, reuma, que con el correr de las semanas, de los meses, de acuerdo a la tecnología que utilice, empiezan a sentir también inclusive los alivios de dolores óseos. Entonces, el infrarrojo de rayo lejano llega incluso hasta el hueso. Y actualmente el doctor Toshio Komura incluso sigue estudiando e investigando y viendo la forma en cómo ampliar la potencia incluso del infrarrojo de rayo lejano. Entonces, eh, el FIR también es una biocerámica. Es una biocerámica, pero adentro tiene 27 minerales nobles.
Por ejemplo, tiene oro en su composición. El oro, por ejemplo, mejora la conductividad de la sangre. Obviamente por la sangre recorre metales, por ejemplo. Tiene plata, tiene titanio, tiene alúmina, que es un derivado, por ejemplo, del aluminio, que ayuda también en lo que es el bloqueo de la radiación estática, así como los ion volts que contrarrestan esos excesos de radicales libres o protones o iones positivos que ingresan al organismo. Entonces, para entender, esto no es algo electrónico, esto no es algo eléctrico, esto no hace falta cargar, porque a mí algunos me preguntan, por ejemplo, eso en, en las ponencias o en las citas, ¿verdad? ¿Eso cada cuánto tiempo dura? ¿O cada cuánto tengo que recargar? Entonces, no. Esto, por ejemplo, en formato brazalete es una goma y tiene imanes y biocerámica que envuelven, en este caso, componentes de la naturaleza. Entonces es algo eterno. O sea, tiene una duración científica de más de 1000 años, ¿verdad? Pero obviamente nuestra esperanza de vida no llega a eso, ¿verdad? Entonces, lo que hace el FIR, en este caso, o lo que hace la luz solar cuando empieza a ingresar en el organismo, internamente empieza a generar nanovibraciones. Hacen que las células y que las moléculas de agua vibren a una velocidad prácticamente de 300 millones de vibraciones por segundo. Esas nanovibraciones lo que hacen es generar vasodilatación. Pero para ir un poco más específicamente hablando, el FIR entonces también genera el mismo efecto. Esto cuando ya está cerca de nosotros empieza a actuar, porque esto es un infrarrojo de rayo lejano. No hace falta lo ni que esté pegado al cuerpo para que empiece a actuar. Ya cuando está cerca de nosotros a través de la frecuencia que emite, esto ya empieza a actuar. Por eso, por ejemplo, en esa prueba de equilibrio, en donde tenemos el FIR o el brazalete y le apuntamos nomás a la persona, ni siquiera le tocamos, por eso ya hace un primer beneficio, vamos a decirle que es lo del equilibrio corporal, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a entrar en los beneficios. Después yo le paso la presentación, pero igual voy leyendo ahora todos los beneficios. Yo solo digo uno, dos o tres, pero igual ahí el que se les quede. Emite ondas electromagnéticas de 4 a 16 micrones, similar a los rayos infrarrojos largos del sol de la primera hora y al final de la tarde. Esto está patentado en 27 países. Estimula la célula madre, generando un proceso permanente de recuperación del sistema celular. Ayuda a equilibrar el metabolismo. Regula la presión arterial. ¿Por qué ayuda a regular la presión arterial? Esto, cuando empieza a actuar con el correr de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, de acuerdo también a la dolencia o a la cronificación de la enfermedad de la persona que esté utilizando la tecnología, empieza a generar, como le decía, vasodilatación. Esa nanovibración de las células hacen que se vaya rompiendo los cúmulos de grasas y toxinas que taponan las venas y las arterias. Entonces, ¿qué pasa por lógica? Cuando se destaponan las venas y las arterias, obviamente empieza a fluir mejor la sangre como veíamos en la imagen, como un río, vamos a decirle, caudaloso. Cuando fluye mejor la sangre, obviamente uno se empieza a sentir mejor internamente. Bombea mejor el corazón y también ahí empieza a estabilizarse o a regularizarse de manera natural la presión arterial. Por eso es que decimos también que nuestra tecnología es un complemento para el ciclo longevo. En el ciclo de longevidad hablamos de la importancia de hacer ejercicios físicos, habituándonos por lo menos 20 o 30 minutos actividades aeróbicas, andar en bici, caminata, trote, funcional como ejemplos principales. ¿Cuál es el beneficio de realizar ese tipo de actividades físicas periódicamente? Es que justamente ayuda a internamente mejorar la circulación de la sangre, el bombeo del corazón, la oxigenación obviamente del cuerpo, de las células y de manera natural se empieza a regularizar o estabilizar la presión arterial. Mismo beneficio ayuda también nuestra tecnología a través del FIR. Entonces, también ayuda a la prevención de enfermedades por sobre todo las cardiovasculares. Hoy en día, prácticamente el ACV es una de las mayores causas de muerte en nuestro país, a nivel Latinoamérica también. Tiene acción antiinflamatoria y analgésica, por eso ayuda también al alivio de los dolores. Tanto el Magnetic Fear Power como los imanes de neodimio como el FIR. Ayuda a inhibir la proliferación de células enfermas, a prevenir también la acumulación de grasa en las venas y las arterias. Rompe
las macromoléculas de agua corporal, sobre todo, por ejemplo, para personas con diabetes. Cuando una persona diabética, obviamente, su sangre, vamos a decirle, se vuelve un poco más espesa, más viscosa. El FIR ayuda también a romper esos clústeres o esas macromoléculas de agua corporal. Promueve la acción constante de desintoxicación, nutre mejor las células, aumenta la defensa del cuerpo, revitaliza las células de la piel, mejora la estética y la belleza también como otros beneficios. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Perfecto, Alejo. Perfecto, hermano. Tiene, Bueno, esto es lo que respecta a lo que es nuestra tecnología en el segmento del descanso y productos de energía. Ahora, es muy importante también mencionar nuestra tecnología en el agua, en el segmento del agua. En el segmento del agua, acá falta obviamente otros productos, por ejemplo la ducha o los filtros también para el sector del agro. Pero voy a hablar de los principales. En formato, vamos a decirle personal, el Alkaline Squeeze. En formato ya familiar también, la jarra Alkaline Max. Y lo que es el bidón Alkaline Max en sí, ya también para nivel familiar o incluso empresarial. En el agua, yo siempre aclaro lo siguiente. Y parto del Squeeze, por ejemplo. El Squeeze no tiene tres tecnologías no más. Porque en formato brazalete, por ejemplo, hay tres tecnologías. Y en las plantillas, por ejemplo, tenemos dos tecnologías nomás. En el rabatano, en la almohada, sí tenemos otras tres. Y en el ARS, obviamente, también otras tres. Pero en el cemento del agua, aclarar obviamente que Nippon Flex tiene la mejor agua del mundo. Y ahora explicamos el por qué. Lo que hace nuestra tecnología es transformar cualquier tipo de agua en agua alcalina, magnetizada e ionizada principalmente. Pero en el agua, en formato squeeze, este bastón contiene seis tecnologías diferentes. En primer lugar, el nuevo Squeeze tiene, vamos a decirle, una presentación más linda, más estética. Y tiene un bastón de color negro, pero por dentro, abajo mismo, hay un imán también de neodimio. El imán de neodimio, o sea, el imán de neodimio que tiene el agua es de 3400 Gauss. Mucho más potente incluso que la que están otros productos de la línea del descanso. Entonces, ¿para qué sirve el magnetismo, vamos a decirle, al estar en contacto con las moléculas de agua? Ayuda a lo que es la reestructuración en sí de las moléculas de agua, así sencillo. Ayuda a reestructurar las moléculas de agua. Primer beneficio del imán, en este caso, en las moléculas de agua. Luego tenemos las esferas de ion Bols negativo, también en el agua. Las esferas de ion Bols negativo lo que hace así en términos sencillos es, en primer lugar, electrolificar el agua, o sea, dota de electrolito al agua, o sea, esto es como si fuera también un agua con electrolitos. También, creo que hay personas que quieren entrar, si pueden ayudar ahí los compañeros, por favor. También, aparte de dotar de electrolito, lo que hace es devolverle la carga energética al agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos el agua de su fuente natural, el agua pura, por ejemplo, del manantial extraemos o a 200 metros de profundidad extraemos, empieza a perder su carga energética o los iones negativos que tiene. Entonces lo que hace esto es dotarle de iones negativos o dotarle otra vez de esa agua, vamos a decirle, o de esa carga energética. Por eso también al ser un agua estructurada y un agua en este caso con carga energética elevada, también nos permite en esa prueba de equilibrio que hacemos con el agua tener ese efecto justamente de equilibrio interno corporal. Aparte de eso, vuelve el agua más ligera. El agua Nippon Flex prácticamente es 6 veces más ligera que cualquier otra agua que consumimos. Es más, por ejemplo, un agua de cañería justamente, por ejemplo, tiene metales pesados. A mí, por ejemplo, antes me pasaba que no podía tomar más de un vaso de seguido, por ejemplo, de agua porque sentía como si fuera que se me hinchaba el vientre o que me caía pesado. Pero desde que soy usuario de la tecnología, obviamente no. Pero el agua Nippon Flex, 6 veces más liviana, eso también ayuda, en este caso, los iones negativos. Después tiene esferas anticloro. Estos son nanopartículas ya que se empiezan a disolver. Con el correr, en este caso, obviamente, del uso, empiezan a desgastarse y obviamente lo que hace es, en este caso, las anticloros,
elimina hasta el 99,9% del cloro del agua. En realidad 100%, pero tengo entendido que no está permitido decir eso, ¿verdad? Pero elimina, vamos a decirle, el 99,9% del cloro del agua. El cloro, como todos sabrán, es cancerígeno para la salud, es dañino para la salud. Entonces, también tenemos otras nanopartículas, pero son esferas mineralizadoras, que lo que hacen es dotar de potasio, magnesio y calcio al agua, minerales esenciales que tiene que tener el agua. Después ustedes pueden googlear, entrar en ChatGPT, en el material técnico científico del agua, también en el manual técnico científico del agua. Es una locura cómo explica por qué es importante el magnesio para el organismo, por qué es importante el potasio para el organismo, por qué es importante el calcio para el organismo. Entonces, las aguas muertas o ácidas no poseen esos minerales o nutrientes principales que tienen que recibir nuestras células y nuestro organismo. Tiene también esferas de pH más que eleva entre 1,5 y 2 puntos más el pH del agua volviéndolo alcalino. Y esferas de ORP, que es, vamos a decirle, la nueva tecnología implementada en este nuevo squeeze, que prácticamente lo que hace es convertir, como dice ahí, el agua en un potente antioxidante. Y son conocidas también como esferas anti-envejecimiento, vamos a decirle. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de consumir, por ejemplo, un agua alcalina? En este caso, el agua alcalina ayuda obviamente a subir la inmunología del cuerpo, primero eso. Nuestras células verdaderamente se están hidratando, o sea, hay una mayor facilidad de absorción a nivel celular de todos los minerales y nutrientes que podemos recibir a través del agua. Neutraliza la acidez, ayuda a equilibrar el pH del cuerpo. Es un potente antioxidante porque combate también los radicales libres, reduce la inflamación, alivia la hinchazón abdominal y también ayuda a equilibrar los minerales esenciales que necesita el organismo para la salud. Como beneficios principales, en realidad hay muchos otros beneficios más que ahí vamos a ir corriendo también en la presentación. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la jarra o del alkaline squeeze? Tiene, vamos a decirle, otro tipo de tecnología, un poco más potente incluso, e incluso también tiene un filtro. Esto, por ejemplo, no es un filtro, para aclarar, es un bastón con esas tecnologías. Los imanes de neodimio y las esferas de ion negativo son eternos, no se cambian. Pero las otras cuatro mencionadas son nanopartículas que se van desgastando, obviamente con el correr del tiempo, 2 años creo que dice ahí nuestro manual y los envases de nuestra tecnología, en el cual tenemos que ir cambiándole los refills, o 1.600 o 1.800 litros aproximadamente de uso. Pero son nanopartículas las cuatro restantes, eh, con componentes naturales, para entender también eso. Pero en el Alkaline Max y en la jarra sí tenemos un filtro. Y este filtro, como se ve ahí en su composición interna, tiene cuarzo, tiene carbón activado con nanopartículas de plata coloidal y tiene también minerales, las esferas mineralizadoras, y tienen también imanes de neodimio en el bastón circular de abajo que se le adhiere a este filtro. Y también tiene esferas de ion negativo. Ahora, para entender nomás esto un poco mejor, por si alguien le pregunta, el carbón activado es el filtro maestro. Imagina que es una esponja microscópica súper potente. Su función principal es la limpieza química. ¿Para qué sirve el carbón activado? Atrapa el cloro, elimina los olores y los malos sabores extraños que pueda tener, o ese sabor a tubería, o a rumbre, o a alberca, ¿verdad? Que pueda tener el agua. El beneficio: te entrega un agua con sabor neutro y libre de químicos orgánicos que se usan para el tratamiento municipal, por ejemplo. La plata coloidal, el escudo protector. La plata se ha usado ya desde la antigüedad por sus propiedades naturales. En el filtro suele estar impregnada en el carbón activado. ¿Para qué sirve? Actúa como un bactericida. Evita que dentro del filtro se proliferen bacterias, hongos o microorganismos. El beneficio: te asegura que el agua que sale está biológicamente segura para beber, manteniendo el sistema higienizado. El cuarzo, el refinador. El cuarzo actúa en una etapa de filtración física más fina. Otro filtro otra vez que tiene ahí, en este caso entonces, esos productos nuestros. ¿Para qué sirve? Ayuda a retener sedimentos muy pequeños, inclusive elimina hasta las últimas nanopartículas o micropartículas que puedan ingresar o contener el agua, que pudieron haber pasado los otros dos filtros anteriores.
Además, se dice que ayuda a estructurar el agua. El beneficio aporta calidad, claridad y transparencia cristalina al agua, eliminando cualquier rastro de turbidez. Las esferas de ORP, el botón de reversa del envejecimiento, significa potencial de óxido reducción. Esta es la joya de la corona de la tecnología de Nippon Flex. Cambian la carga eléctrica del agua para que sean antioxidante. El agua normal generalmente suele estar oxidada con carga positiva. Estas esferas le dan una carga negativa. El beneficio ayuda a neutralizar los radicales libres en tu cuerpo. Es como beber un agua que, en lugar de desgastarte, te ayuda a combatir el estrés oxidativo de las células. Y ahí vemos también otra diferencia, ¿verdad? Entre una persona que consume agua viva, ¿verdad? Tiene una hidratación más profunda, una salud óptima, una energía vital, una hidratación celular óptima, piel radiante y sana y rendimiento físico al máximo. En contrapartida, hacia el lado derecho, una persona que consume agua muerta, que la consecuencia de consumir un agua muerta capaz no se dé a un corto plazo, pero a un mediano y largo plazo sí, eso pasa factura al cuerpo. Sensación de fatiga profunda, deshidratación crónica, las células no se hidratan de verdad como tienen que hidratarse, mucho menos recibe los minerales que tiene que recibir, mucho menos llega el oxígeno que tiene que llegar al cerebro. Fatiga crónica debilitante, deshidratación severa tisular, piel opaca y envejecida, acidez y lentitud mental, ¿verdad? Como algunas consecuencias de no estar consumiendo un agua alcalina. Y ahí tienen otros beneficios, vamos a decirle que esto es un flyer que creo que la mayoría de las personas tienen, pero otros beneficios de consumir agua alcalina: reduce la viscosidad de la sangre, aumenta el pH del agua, apoya procesos de desintoxicación, favorece el tránsito intestinal, mejora el sistema inmunológico, la hidratación celular, la salud cardiovascular, la salud del sistema hepático y disminuye la acidez estomacal. Entonces, para que se vaya entendiendo un poco mejor y saber diferenciar en esos dos segmentos principales en los que estamos. En el segmento del descanso y o sueño, y en el segmento del agua. Dar a entender también que nosotros como distribuidores y graduados debemos ser los primeros en dominar nuestra tecnología o lo que llevamos a los hogares o a las familias o a las personas, y por sobre todo también los primeros en estar convencidos de lo fascinante que es toda esta tecnología que nosotros estamos representando. Más allá de un aparato reparador del agua, más allá de un aparato reparador del sueño, entender y mencionar que lo que nosotros llevamos a los hogares es prevención y calidad de vida. Esto no es algo milagroso, repito, nuevamente es un complemento para el bienestar y para el ciclo longevo de los japoneses. Entonces, ahí dejo de compartir otra vez la presentación. No sé si hay alguna duda al respecto. Si yo no puedo aclararla, ahí está Jorge de Seguro, Iván, Derlis, también que pueden darnos una mano con eso. Muy claro, Alejo, papá, muy claro. Más un poco agregar que esto también ayuda mucho a lo que es el ritmo circadiano, que activar lo que es la melatonina para el tema del descanso, como mencionaste, que son factores muy importantes porque nosotros apuntamos a lo que es el descanso, el agua, la energía. Entonces, algo no menos importante que agregar. Y el tema del agua también, como bien lo dijiste, la hidratación buena hace que también el sistema intestinal también trabaje de una forma correcta. Eso regula la parte intestinal que hoy día, por el sedentarismo, por la mala alimentación, por todo lo que nosotros absorbemos, genera también ciertas imposibilidades para, en este caso, depurar o desintoxicar nuestro cuerpo por medio de lo que es la materia ahora. Así mismo, gracias Jorge por tu aporte. Si Muy buenos alguno tiene días. alguna duda, perdón, Muy Mari. buenos días, muy buenos días. Les saluda Margarita desde Ecuador. Algo que me quedó a mí pues impresionante, gracias, qué espectacular enseñanza de verdad. Así es que nos capacitamos. Esto sí estuvo pues, fue un desayuno. Acá todavía la hora en Ecuador fue un desayuno espectacular, suculento. Muchísimas gracias.
A mí me quedó una duda y como andaba un poquito media abriendo mi local, me despisté un momentito sobre los imanes de neodimio. Yo sé que son imanes de neodimio, pero en uno de del estudio científico dice que los imanes son de ferrita. Pero en el nuevo, en una nueva información que yo la tengo, los imanes son de neodimio. Entonces, eso por un lado, pero parece que Sí. por la enseñanza que usted dio, estaba en esa duda, pero por la enseñanza que acaba de dar usted, los imanes son totalmente todos de neodimio, ¿verdad? Sí, un gusto, Margarita, ante todo, un saludo de la distancia. Gracias por conectarte. Espero que seas también de herramienta para justamente transmitir después esto a todo el equipo ahí y a otras personas. Y en realidad, en el manual técnico científico dice imanes de neodimia, o sea, o en internet también googleando, imanes de neodimio o ferrita de barium. O sea, cualquiera de las dos expresiones son correctas. Ah, ya, porque yo también estaba buscando la diferencia entre la ferrita y el neodimio y encontré que el neodimio es de 7 a 12 veces más fuerte que la ferrita, o sea, aguanta más Gauss. Entonces yo me quedé con eso, yo digo, ¿será que se cambió de ferrita? Porque una vez yo escuché una presentación de que hablaban que los imanes eran de ferrita. Sí, Entonces así yo, mismo es, mi querida Margarita. Los imanes listo. que tenemos en el agua son imanes de neodimio. Se utilizan, todo lo que es la parte del agua sería de neodimio y lo que es de contacto, en este caso brazalete, son imanes de ferrita barión que son de piedras volcánicas y meteoritos. Y así está bien tu acotación, Margarita. Solo que el énfasis que le dio Alejos al agua, en este caso, es de los imanes de neodimio, porque ahora está dando un poco más de empuje a lo que es la parte de hidratación. Ok. Sí, Otra Jorge, parte, solamente, perdón, para aclarar nomás y acompañar un poco más otra vez ahí. Son dos tipos de magnetos diferentes, son materiales diferentes. Como recién bien dijo Margarita, el de neodimio es más potente. Y en el manual técnico científico habla de que se hicieron pruebas con con el cuerpo humano directamente con el de neodimio y el cuerpo humano no aguanta esa potencia. Por eso es que, como dice Jorge, son colocados en la línea de agua, porque en el agua no tiene contacto directo con el cuerpo, sino que con el agua. Ok, entonces las que son de neodimio, en el cuerpo humano no aguanta, por eso se utiliza de material de ferrita de barión, que es un poco menos potente, que van por los brazaletes, por las plantillas, etcétera, ¿verdad? Básicamente la empresa utiliza los dos tipos de metales, pero en síntesis son diferentes, no son iguales. lo Ferrita que, barión tiene más similitud con lo que sería contacto con la tierra, con los gaus de la tierra. Y lo que es el agua de 3400 Gauss es exclusivo para el tema del agua. del agua. Lo que hay que entender también ahí es que, o sea, en este caso tratar de transmitirle a las personas, si preguntan, es que no son imanes normales o comunes que nosotros conocemos, vamos a decirle. otra pregunta. Bueno, yo pregunto cuando es algo muy importante. Verá, tenemos en el Rabatán, tenemos, y esa fue la parte que me despisté y no avancé ni a tomar nota, nada. Tenemos los Ion Balls, tenemos las pastillas Fear Power y tenemos los imanes, pero esos imanes son el color diferente, son dorados. Eso quiero que me explique, por favor, esa parte. Les Perdón, explico perdón. yo, Sí, sí. lo que son de colores diferentes es el MFP, que es una mezcla del magneto común y corriente con el Fear Power. Eso también es un invento del doctor Toshio Komuro. Él creó un tipo de imán diferente mezclando el Fear Power con el magneto común y corriente y de ahí surge el MFP, que es una tecnología otra vez extra que tenemos y que está en el Rabatam. En lo que es descanso, almohadas, colchones. Sí, ARS, almohadas y en el Rabatán. Ok, listo, gracias, muy amable.
Disipada mi inquietud. Gracias a usted, Margarita. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda que podamos aclararles? Creo que no, ¿verdad? Jorge, Hermano, sí, bien claro, hermano, bien claro. La plantilla, para agregar un poquito, tiene magnetos un poquito menos de lo que tenemos en el brazalete. Son de 600 Gauss, pero por la cantidad que tenemos, son 18 en cada lado, la cantidad de magnetos. Por eso es que tiene una menor intensidad. Y es solamente para agregar, ¿verdad? Después está todo muy bien claro para tener a consideración lo que es el Key Bienestar, que es lo que nosotros, es la fuerza que nosotros impulsamos en nuestras presentaciones. Y después todo muy claro, mi hermano, muy claro. sí. Si Jorge, alguien tiene algún tipo de pregunta, sobre el punto nada más para reforzar otra vez lo que dice Jorge, es que, bueno, plantilla hay dos. No sé si en el exterior llega solo la Insole, pero el azul puntualmente es esa, ¿verdad? La Insole que tiene 18 imanes en cada lado. Entender nomás que justamente todas nuestras tecnologías también están ubicadas estratégica y científicamente, vamos a decirle, en los principales meridianos o radicales del organismo. En este caso, por ejemplo, en la plantilla